Bueno, en esta nueva sesión veremos los controladores clásicos y algunas arquitecturas de control. Dentro de los controladores clásicos tenemos estos cuatro que presentamos aquí, que es el control de dos posiciones, el proporcional, el integral y el derivativo. El de dos posiciones puede ser on-off. Si el error pasa de un cierto umbral, entonces prendo el sistema o produzco una señal K1, y si está por debajo del umbral, produzco una señal K2 o incluso apago el sistema. El controlador proporcional es proporcional al error la salida del controlador. En el control integral, la salida del controlador, que es la M, es proporcional a la integral, y en el derivativo es proporcional a la derivada. En este otro esquema que sigue, se ve cómo están distribuidas las señales. Aquí está la salida de la planta, es YDS. Esta es la referencia que está acá, y ese es el error. Y la salida del control es M. No es necesariamente la que entra a la planta, porque puede estar corrompida con ruido, puede haber ruido. Entonces este es el esquema clásico del control, y nosotros vamos a estudiar qué tipos de acciones de control clásicas tenemos aquí, ¿sí? Para hacer control aquí. Entonces el primero que tenemos es el control todo nada on-off. Aquí está, si el error es mayor que un umbral, ¿sí? Doy una cierta señal K1 o encendido del sistema, y está por debajo, doy el apagado. Como se observa, pues este sistema de control pues no es el mejor, pero sí que es muy utilizado. Cuando los sistemas tienen grandes constantes de tiempo, ¿sí? Si aquí yo encuentro una planta con una gran constante de tiempo, una gran inercia, entonces el control on-off o de dos posiciones resulta adecuado. Por ejemplo, imagínense un tanque que, de acuerdo al flujo que ustedes tienen de entrada y las constantes de tiempo, va a tardar días en llenarse, ¿verdad? Es un tanque muy grande, ¿sí? Entonces, si le pongo un controlador P o PID o otro, yo estaría tomando siempre la señal y volviendo a hacer el control. Si lo hago cada segundo, como es muy lento el sistema, tiene una gran constante de tiempo, de un segundo a otro, de un segundo a otro, o sea, 10 segundos, cada 10 segundos, el nivel va a haberse incrementado alguna micra, entonces, o menos, ¿no? Entonces, no es lógico tener ese gran cómputo haciéndose cada rato, ¿sí? Y lo mejor en este caso es poner un flotador o un on-off ahí. Cuando ya llego a un cierto nivel lo apago, que si el sistema del apagado es lento o es impreciso, no va a afectarse mucho, porque en todo ese error pues es muy poco, está en nivel de micras, en lo que alcanzó a levantar nivel en lo que yo mandé a apagar el sistema. Entonces, en ese caso, cuando son constantes de tiempo grandes, puede ser útil, ¿sí? Pero hay que ver muy bien estos umbrales, o incluso ponerle una parte de histéresis, de que cuando llegue a un cierto nivel prenda, y cuando vengo de regreso bajando, baje en otro nivel. Esto para no estar prendiendo y apagando los actuadores. Por ejemplo, una válvula pudiese estar prendiendo y apagando a cada momento, ¿sí? Si ya estoy sobre el umbral, en cuanto paso el umbral, prendo la válvula. En cuanto me voy abajo, apago, ¿sí? Si la constante de tiempo no es muy grande, puedo estar haciendo que prenda y apague mucho mi actuador, dañándolo. Entonces, puedo hacer este otro esquema, poner una histéresis y seguir utilizando el controlador on-off. Aquí está el controlador proporcional. Aquí está el controlador proporcional. La salida del controlador es proporcional a la señal de error, ¿sí? Este control es muy utilizado. Si yo tengo una cierta señal de error, pues en base a eso yo doy la intensidad de control hacia la planta. Aquí nada más acuérdense un poco de los tipos de sistema. Si yo tengo una señal, por ejemplo, constante, aunque yo tenga un controlador proporcional aquí, si la planta es de tipo 0, nunca voy a lograr error 0, ¿sí? Tendría que aumentarle el tipo a la planta. Yo pudiese aumentar también la ganancia, pero tengo que ver aquí un tanto qué tanto aumento de la ganancia para que esta U que genere no sea destructiva hacia la planta, no tenga demasiada energía que destruya la planta, ¿sí? Entonces, el siguiente controlador que presentamos es el integrador, ¿sí? Él trata de resolver ese problema que presenta el proporcional, porque si el sistema es de tipo 0, pues va a seguir presentando error, aun cuando esta sea una constante, la referencia. Entonces, al aumentar el integrador, lo que estoy haciendo es aumentar el tipo del sistema ya en lazo cerrado, y el error se va a ir a 0.
¿sí? ¿Qué gano, qué pierdo? Bueno, si el error se hace 0, pero yo pierdo que es más lento. O sea, si bien esto, yo quiero llegar a este valor de referencia, el error se irá haciendo 0, pero se irá haciendo 0 lentamente, ¿sí? Por la acción de control de la integración, que va integrando poco a poco. Si este es el error, vamos a suponerlo constante. No habrá unas transparencias donde se vea claramente esto, pues se va integrando esta área, ¿verdad? Hasta que dé la energía necesaria, ¿sí? El integrador, cuando yo lo pongo, aparte de introducir un tipo de sistema, lo que va a hacer es que puede comprometer también la estabilidad del sistema. Hay que tener cuidado con ello, ¿sí? No hay que perder de vista la estabilidad del lazo cerrado. El otro problema que tiene es que yo estoy introduciendo un polo en el plano de Laplace, y ese es el plano de Laplace. Estoy introduciendo un polo en esta región, justo en el 0, ¿sí? Lo cual el ancho de banda de este está limitadísimo, es muy pequeño. Entonces, no voy a poder seguir referencias con este tipo de control que cambian muy rápido, porque ya le he puesto artificialmente una gran inercia a mi sistema. El otro control es el derivativo. Trata de predecir lo que va a pasar por medio de la derivada, predecir hacia dónde tiende el error y hacer que el controlador actúe en consecuencia, ¿sí? De acuerdo a la pendiente que lleva ese error. Entonces, si él tiene una pendiente grande, dice, es que el error va creciendo mucho, entonces desde ahora empiezo a poner una gran acción de control. Está bien, solo que este control se ve limitado si hay mucho ruido en el sistema, porque el ruido también es de alta frecuencia y entonces la derivada pues va a ser alta y voy a hacer control al ruido, lo voy a aumentar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, todos estos controladores, estos 4, son usados en la industria con sus debidas precauciones. El control PID, que es proporcional integral derivativo, es el más común hoy en día y es un controlador que su señal actuante es proporcional al error, a la integral del error y a la derivada del error. Suma las 3 acciones de control antes previstas para darle una ventaja a mi control, ¿sí? Aquí voy a hacer notar, regresando, que la KP aparece en las 3 partes, ¿sí? Además, en la integral aparece otra constante que está en TI y otra constante que está en TD, ¿sí? Entonces, el problema de diseñar un buen PID, vamos a ver cómo se diseña con algunas técnicas, no todas, pero hay 3 técnicas pondremos. Cómo seleccionar KP, TI y TD, ¿sí? A eso le llamaremos entonar un PID y veremos cómo se hace. Dice que la parte proporcional es la que se encarga de eliminar el error, ¿sí? Por mover la señal que entra al sistema, ¿sí? Por poner una cierta ganancia, ¿no? ¿Sí? Si yo tuviese un actuador que está aquí, yo trataría de hacer que mi actuador, cuando el error es 0, ¿sí?, estuviese al 50% de abierto o al 50% de señal que le está proporcionando a la planta, para que cuando vaya el error tenga un gran span hacia los positivos y hacia los negativos. Pudiese cerrar la acción de control o abrirla más, ¿sí? En la industria también se puede hablar de banda proporcional y no de la ganancia proporcional. La banda proporcional simplemente es el inverso de KP en porcentaje, ¿sí? Eso es lo que se obtiene. Cuando yo trate de entonar un PID o estos sistemas, si se acuerdan, lo que hacíamos es que trataremos de poner la respuesta equivalente a un segundo orden con un amortiguamiento de 0.8, 0.7 para que fuese suficientemente rápido y no tuviese gran sobretiro. Aquí está la explicación de lo que son las señales de control de proporcional, integral y derivativo. Supongan que tengo un control proporcional, la parte integral. ¿A qué se dedica la parte proporcional de mi señal? Si yo tengo un error, vamos a suponer que es constante, está aquí, es una línea recta que es la roja. La parte proporcional lo que hace es darme una acción de control hacia mi sistema que es proporcional al error. Aquí puse como si KP fuese mayor que 1, también puede ser menor que 1 y estaría por debajo, ¿sí?
¿Y qué hace la integral? Bueno, la integral, como esta es constante, simplemente es una rampa, ¿verdad? La integral de una señal constante, la integral de una señal constante en dt, ¿sí? De 0 a tau, simplemente es, ¿sí? Esta parte, la integral, las constantes sale y me queda t evaluado de 0 a tau, o sea, es una rampa, ¿no? En el tiempo tau, pues, si la señal de salida en el tiempo tau, simplemente será el valor de tau, aquí. Y si yo la llevo en el tiempo 0, pues será 0, en el tiempo .1 será .1 y así. Es esta. Sí, multiplicada por la constante. Es esta recta la que me da esta integral. Es el área bajo esta curva, se va incrementando poco a poco de acuerdo a la rapidez con esta constante. Bueno, TI, nosotros lo tenemos como en el tiempo en que la acción integral repite a la acción proporcional. Si se fijan, es donde se cruzan estas dos. Sí, lo calculamos para eso. Entonces, por eso también en la industria luego no se habla del tiempo integral, sino de las repeticiones por minuto que tiene esta acción integral, ¿no? Cada cuando se repite, ¿sí? Y sería el inverso de TI, las repeticiones por minuto. Bueno, eso es lo que significa mi acción integral. Y mi acción derivativa es lo siguiente. Vamos a suponer también en este caso, por hacernos también un poco la vida fácil, que este es mi error. Si se fijan, aquí el error no es constante, sino es una recta. Pero si yo lo derivo, porque voy a usar la acción derivativa, pues la derivada de esta pues sí es una constante, la pendiente nada más. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo mi error derivativo? Pues simplemente es multiplicar por alguna constante mi derivada del error. Y me da este valor. Si yo saco la acción proporcional debido a este error, pues es esta recta que tengo aquí multiplicada por alguna constante. Esta sí es directamente el error, no es la derivada del error. Entonces me da esta inclinación morada o azul que tengo aquí. Si se fijan, hay un momento en que estas rectas también se cruzan, la recta de la acción derivativa con la proporcional en este tiempo, ¿sí? Ahí se están cruzando. Entonces, la acción derivativa tiene el valor de la acción proporcional muchísimo antes. Todo este tiempo que lo tuvo antes es el tiempo derivativo, el tiempo de adelantamiento, también se le llama en la industria, ¿sí? Y se da aquí porque es la acción de control derivativa, tiene en el momento, aquí en ese tiempo, tiene un valor que va a tener nuestra acción proporcional dentro de TD instantes de tiempo. Entonces se dice que la derivada se adelantó. La derivada hay que utilizarla también, como se dijo, con algo de cautela, porque la derivada está derivando el error, y si el error tiene ruido, el ruido es de alta frecuencia y la derivada va a ser grande. Entonces la acción de control va a ser un poco más grande de lo debido y podría inestabilizar o traer problemas con nuestra señal de salida. Entonces hay que cuidar un tanto cómo utilizar esto. Aunque todas las acciones de control son utilizadas en la industria y veremos cómo calcular KP, TD, TI para nuestros controladores. Bueno, hay muchas formas de implementar un PID. La forma ideal, como lo hemos estado viendo ahorita, clásico y esto. A veces no se utiliza la forma ideal porque exige un derivador. Y un derivador no lo podemos implementar, sino lo podemos aproximar en la práctica, y por eso se han inventado las otras estructuras, y también para darle cierta robustez ante el ruido. Aquí está el controlador clásico. Si se fijan, la parte proporcional aparece en todas partes, y luego viene proporcional, integral y derivativo del error, ¿sí? Entonces es la constante proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. Ahí es la estructura, pues la estructura es la clásica, la que conocemos, no hay más, ¿sí? La estructura clásica de control, fíjense que en esta parte viene la parte proporcional, integral, derivativa, y aparece un filtro, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar este filtro de esta forma con estas constantes, ¿sí? La estructura pues sigue siendo la misma, no cambia, nunca va a cambiar esto. La de parámetros independientes, ahora tengo el PI aquí, y tengo un filtro
donde aparece una derivada que luego se corta, ¿sí? Bueno, no hemos visto Bode, pero empieza con una derivada algo hacia arriba y después se aplana, ¿no? Hacia la salida. Entonces, ahí tengo las constantes también, y la TA que aparece nueva, pues la calculo en función del filtro. La estructura industrial vuelve a aparecer la parte integral, la proporcional y la integral, y la derivativa aparece sobre la salida y el error se calcula de esta forma. Y bueno, tengo varios métodos para sintonizar a mi PID. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver las oscilaciones sostenidas, amortiguadas y Ziegler-Nichols. ¿Sí? Y la curva de reacción. El de Ziegler-Nichols, que es las oscilaciones sostenidas, tengo esta estructura. Fíjense que tengo la planta. Y lo que voy a hacer es de mi PID apagar la parte integral. La voy a quitar la integral no, ni la derivativa tampoco. Nada más me queda la pura proporcional y empiezo con ganancia 0 y empiezo a aumentar la ganancia hasta que la planta presente oscilaciones sostenidas. ¿Sí? En ese momento yo registro el valor de la ganancia, le voy a llamar KU, y registro el valor de la oscilación, que le voy a llamar TU. ¿Sí? Y así calcularía la KC, la TI y la T de la proporcional, la integral y la derivativa de mi controlador. Si mi controlador solamente voy a usar un P, utilizaría esta ganancia. Un PI utilizaría esta ganancia, un PID utilizaría esta ganancia y estos tiempos. Fíjense lo que está pasando de alguna forma cuando presento oscilaciones sostenidas. Tengo polos por ahí, estoy a punto de volverme inestable. Entonces, imagínense que ustedes están en este esquema y están aumentando la ganancia. Si se pasan un poco ahí, si se pasan la ganancia, lo que harán es que mueven los polos, lo pueden mover hacia este lado, destruyendo al sistema. Se vuelve inestable. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Pero si yo logro hacer esto, entonces un buen criterio no es poner esa ganancia, sino poner la mitad de ellos para que esté de este lado el sistema. Ese es el método de sintonización de oscilaciones sostenidas o Ziegler-Nichols. Luego Harriot dijo, bueno, esto está muy arriesgado, poner oscilaciones sostenidas. Entonces, él utilizó algo que les gusta a los mecánicos, que es que el método de Rayleigh, para ver los coeficientes de amortiguamiento que sean adecuados, que es que la primera oscilación sea 4 veces más grande que la segunda oscilación. Entonces el procedimiento empieza igual. Yo empiezo con la pura parte proporcional, aumentar la ganancia y aumento hasta que tenga esta figura de mérito. En ese momento registro la ganancia, que le voy a llamar K0, y la oscilación, que le voy a llamar T0, y aplico esta tabla. Como ya K0, K0 ya me está dando una buena ¿cómo se llama? Señal de salida 4 veces más grande, pues me quedo, si fuera proporcional, me quedo con ella. ¿Sí? Y si va a integral, pues el tiempo de integración T0, y aquí tengo algo de reglas. Si se fijan, la parte derivativa siempre es muy pequeña. ¿Sí? La curva de reacción de Ziegler-Nichols, bueno, si no puedo conseguir oscilaciones sostenidas porque no tengo complejos, pues voy a tener curvas de este tipo. ¿Sí? Aquí la tengo, esta curva. ¿Sí? Entonces yo voy a poder meter el punto de inflexión, que es la máxima derivada que tengo aquí. ¿Sí? Y ese punto le trazo una recta tangente, y con esa recta tangente mido la pendiente y mido este tiempo, que es donde esta recta tangente cruza el origen. ¿Sí? Cruza aquí abajo este tiempo. Y con esos dos valores yo puedo calcular también mi PID. ¿Sí? Así lo podría hacer también. Aquí tenemos un ejemplo de sistemas de primer orden. No vamos realmente a utilizar estos métodos. Lo voy a ver para que vean cómo se puede hacer también en este tipo. Imagínense que yo tengo este sistema de primer orden que tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y yo quiero construirle un PI que tiene esta forma.
¿sí? Entonces, en lazo cerrado tendré esta forma y mi problema es calcular Kp y Ti. ¿Puedo utilizar los métodos de sintonización? Bueno, pero en primer orden, pues puede que no se deje, sobre todo porque en el primer orden tendría esta curva, pero no tiene esta forma al inicio. Entonces, como tiene nada más una forma así, Tm no se va a poder calcular. Entonces, para ese caso, yo puedo utilizar esto que está aquí. Saco el lazo cerrado, ¿sí? Y me fijo que lo de abajo es un sistema de segundo orden. Y yo tengo las fórmulas de segundo orden que vimos en sesiones pasadas. Y yo sabría entonces cuánto calcular de Kp y de Ti para calcular omega n y el coeficiente de amortiguamiento. Por ejemplo, en este sistema, ¿sí? Si yo quiero un MP del 20%, pues es 0.2, ¿verdad? Y entonces 0.2 de aquí despejo psi y me dice que psi es 0.24. Si yo quiero un tiempo de establecimiento de 5 segundos, despejo de esta ecuación y obtengo omega n. Yo sé que esto que está aquí es omega n cuadrada y esto que está aquí es 2 psi omega n. Entonces 2 psi omega n es igual a ¿cómo se llama? A este valor que tengo aquí, ¿verdad? Que tengo que 2 por psi, que es 0.4 y omega n, ¿sí? Debe ser igual a 1.6 y debe ser igual a 1 más Kp, ¿sí? De este otro lado yo tengo omega n, bueno, sí, tal vez sería bueno poner aquí lo que hicimos. Cuando yo tengo 2 psi omega n, pues es lo que me da 1.6, ¿eh? Este psi es este valor, omega n es este valor, y debe 1.6 debe ser igual a esto. Eso es lo que dije en palabras, ¿sí? Y por eso hice esta igualación, ¿sí? Y luego la otra es que yo sé que esto debe ser igual a omega n al cuadrado. Por eso esta omega n, cuando yo le saque raíz cuadrada, debe ser igual a la omega n que yo tengo. Y de ahí despejo y me dice cuánto vale Kp y Ti. Lo pongo y trabaja como yo quiero, ¿sí? Ahí está una simulación y se ve que trabaja con lo que yo quiero, los tiempos de establecimiento y los sobretiros, ¿sí? Bueno, aquí tengo un sistema, este ya es un sistema de segundo orden, ¿verdad? Y voy a diseñarle un PID. Entonces empiezo con K y lo llevo hasta oscilaciones de un cuarto decaimiento. Aquí utilicé un cuarto decaimiento. Esto es 4 veces más grande que la otra. Parece que es así. Sí, lo veo ahí de las tablas. Y entonces yo vi que la ganancia que le puse fue 10. Y entonces la frecuencia que tengo ahí la mido aquí. ¿Sí? Y veo que es 0.48. Con esos dos parámetros entono mi PID y saco las ganancias, perdón. Esto es K0 igual a Kc. Ya saben que en el de Harriot esto es directamente la proporcional y obtendría esa figura de mérito. Ya cuando le pongo el controlador PID obtengo esto, ¿sí? El error se va a 0 como se esperaba. Tengo un pequeño adelantamiento y es la entonación que me dejó directamente el método. Bueno, ahora cambiaremos un poco el esquema. Ya vimos las 4 acciones de control. Ahora vamos a ver estructuras de control, ¿sí? Bueno, la primera parte tendría esta estructura y yo quiero hacer mi controlador, pues puedo hacer un controlador PID o P o PI o PID. Se entona como se vio en clase, ¿verdad? Como se acaba de ver en la sesión pasada. Aquí está el sistema de primer orden, exactamente igual como lo vimos hace un rato, ¿sí? Y yo voy a utilizar un PI en este momento. Y bueno, pues lo calculo y cuando yo calculo igual, hago la función de transferencia en lazo cerrado, me queda así y nuevamente encontramos que siempre es Kp, 1 más Kp es 2 psi omega n y siempre la raíz de Kp entre Ti es igual a omega n. Si ustedes me dicen qué es lo que quieren, ¿sí? Por ejemplo, en este caso queremos una ubicación de los polos en punto 2, entonces yo puedo calcular
con la misma fórmula de hace rato, voy a regresarme. Aquí estaba la fórmula, ¿sí? Voy a calcularlo, claro, nomás saco el logaritmo de un lado para llevarme a las exponenciales, y es lo que utilizo aquí, ¿sí? Saco el logaritmo de un lado y me llevo las exponenciales, y de ahí puedo despejar y sé cuánto vale psi, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos que 2 psi omega n es igual a 1 más kp, ¿sí? Por lo tanto, kp es igual a 0.4 de omega n, y ya sabemos también que esto es omega n cuadrada. Ahí yo tengo que proponer otro valor, ya sea el tiempo estacionario o omega n. Aquí pusimos omega n y entonces TI me dio 0.08, ¿sí? Lo simulo mi controlador y me da algo que parece estar bueno. Bueno, está bien, lo podemos aceptar, ¿verdad? También tengo otra arquitectura de control que es el control en cascada. En este caso, mi planta la puedo dividir en dos partes, una parte muy rápida y una parte muy lenta. Cuando esto pasa en las plantas que tengo modo muy rápido y modo muy lento, pues puedo separarlos y hacer un control para la parte rápida y luego un control para la parte lenta. Como el control para la parte rápida lo hago muy rápido, se ve como si fuese algo fijo ya para la parte lenta, ¿sí? Como una ganancia, porque cuando este está reaccionando, el otro ya terminó su trabajo y ya se ve como alguna ganancia. Entonces se sintoniza primero el lazo interno y luego el lazo externo, ¿sí? Para asegurar que se cumple con las velocidades, y se va a hacer de forma independiente. Por ejemplo, tengo este sistema que tengo aquí, puede ser de un autoclaver, ¿cómo se llama? Un proceso de cocción. Yo tengo que entrar el fluido para calentarlo aquí, ya puede ser una composta, y tengo el vapor que llega acá para calentar el sistema, y tengo un motor para homogeneizar el sistema. Una vez que ya tiene un cierto tiempo, el producto se extrae por esta válvula y se llena a otro tanque, ¿verdad? ¿Sí? Aquí incluir un control de flujo en la válvula 1 para que el nivel de reactor sea constante. En esta parte, en este momento, lo que me interesa es que este nivel se mantenga constante, ¿sí? Y para eso voy a incluir un control de flujo aquí. Ahí está. Ya incluimos un control de flujo, ¿sí? En la válvula 1, y también lo vamos a incluir en la válvula 2 para que la temperatura del líquido pues también sea constante. Si yo hago esto, tengo una temperatura y el fluido que está aquí. Si se fijan, hay una parte muy rápida y una parte muy lenta. La parte muy rápida es el nivel con este lazo. Rápidamente puedo llenar más que lo que calienta. El calentar esto es mucho más lento. Por eso tiene el polo mucho más pegado al origen. Entonces yo puedo hacer mi control al interior y luego mi control al exterior y no va a pasar nada. Todo va a funcionar bien. Entonces, aquí yo estoy viendo nada más que la parte del 3 sí es muy rápida con respecto al punto 1. Entonces yo le hago un PID, lo calculo tal cual lo vimos en clase. Este es un primer orden, entonces lo calculo como un PI, ¿verdad? Esta vez lo puedo entonar también. Esta vez creo que lo entoné con MATLAB y me da este error, esta salida. Si se fijan, al final tiene la salida que yo quiero, que era un escalón. Y luego entono el otro. También lo entono, y lo entono pensando que no hay nadie, que él está solo. Y cuando los pongo a trabajar en conjunto, se fijan, se parece mucho a esta última, ¿sí? No le afecta para nada el lazo interno. Así se puede hacer un control en cascada si tengo partes rápidas y partes lentas. Bueno, aquí estuvimos entonando con PIDs. El PID no es todo, no lo es todo, porque tiene un pequeño problema. El PID coloca un polo en cero, que es un integrador, lo cual limita el ancho de banda, le pone una gran inercia al sistema. Entonces, si yo le pongo una referencia constante como un escalón que puse hace rato, el PID va a funcionar muy bien. Pero si le pongo una senoidal o alguna otra figura rara de referencia, entonces no lo va a poder seguir, al menos no con la precisión que yo quisiera, ¿sí? Entonces tengo que hacer otro tipo de controles. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño control de seguimiento de referencia, ¿sí? Y para esto la referencia pues no es más que una señal en Laplace que tiene un numerador y un denominador, también la planta y también el controlador. Fíjense que la referencia le puse como subíndices R,
A la planta le puse como subíndice G y a la controlador subíndice C. Es N de controlador, numerador, perdón, y D de denominador y su respectivo subíndice. ¿Sí? Entonces, si yo saco el lazo cerrado de esta planta, pues me da esto que tengo aquí, que está al final. Aquí nomás son los pasos intermedios de que es G entre 1 más G por H, que la H es unitaria, por la entrada. ¿Sí? Queda esto que está aquí. ¿Sí? Entonces mi problema es cómo hacer que la salida YDS sea igual a la RDS, ¿verdad? Eso es mi problema. ¿Sí? Si yo quiero que mi señal de salida YDS sea igual a RDS, significa que este error que está aquí es igual a 0. ¿Sí? Si yo calculo ese error, ¿sí?, me da esto que está aquí. Esto es el error en estado estacionario que vimos hace unas sesiones. ¿Sí? Lo pueden repasar y verán que es la forma de obtenerlo. Y este es mi error en estado estacionario. Si yo quiero que este error sea igual a 0, ¿qué debería de hacer? Bueno, pues es más o menos sencillo. Yo tengo que hacer que mi controlador cancele DR para que la referencia no se vea. ¿Sí? ¿Está bien? Y luego tengo que hacer que esta parte sea estable. ¿Sí? Aquí faltó un... Y tengo que hacer que esa parte sea estable. Si eso se hace, entonces esto tiende a 0 sin importar el valor de la referencia. ¿Sí? O sea, lo que tengo que hacer es que mi controlador incluya a la dinámica de DR. ¿Qué quiere decir esto? Que mi controlador debe tener ADR, pero puede tener algo más. Cancelarlo, pudiese ser que DC fuese una DX y una DR, y con esta DR cancelo a esto y me queda algo. No es necesario que sea exactamente igual. ¿Sí? Entonces el controlador debe incluir a la dinámica de la referencia el principio de modelo interno para poder seguir que mi salida siga la referencia. El controlador debe incluir a la referencia como de lugar, y lo que está aquí abajo debe ser estable. Entonces esto va a cancelar esto y lo que quede abajo va a ser estable, y entonces el error va a ser 0, ¿sí? Y yo voy a poder seguir la referencia. Tengo el mismo lazo de controlador. Ahora vamos a ver nomás la parte del fluido, ¿sí? Para hacerlo más simple. Ahí tengo la parte, fue la parte de la temperatura, perdón, la parte lenta, aunque dibujé el fluido. Yo puedo hacer un PID, ¿sí? Y ya está, lo controlo y me queda de la vez pasada, ¿sí? Pero si yo le pongo una referencia, ¿sí?, senoidal, aquí está la salida. Esta es la salida es la de arriba, y ahora estoy viendo también el error aquí abajo, y el error no se hizo 0. Quiere decir que mi PID no es capaz de seguir cosas que se mueven, ¿sí? Bueno, un posible controlador que puedo poner aquí es S cuadrada más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? En esta transparencia aquí. Yo tengo que mi senoidal que le puse aquí, la senoidal, ¿cómo se ve en Laplace? ¿Sí? Como S cuadrada, como le puse una de frecuencia 1, se ve S cuadrada más 1 al cuadrado, bueno, más 1, 1 arriba. ¿Sí? Entonces se fijan, lo que estoy proponiendo es un controlador que incluye, como habíamos dicho, la dinámica de mi referencia. ¿Sí? Es lo que dijimos, ¿no? Por principio de modelo interno debo incluir la dinámica de mi referencia, y el 10S que puse arriba, lo puse, 10S cuadrada lo puse para que esta ecuación que tengo aquí abajo sea estable como lo estoy pidiendo, ¿sí? Ya ven que también interviene el numerador. Bueno, pues pongo el numerador, lo modifico como yo quiera, y también aquí le pudiese incluir más cosas, ¿verdad? Sí, porque el controlador debe incluir a la planta, a la referencia, perdón, pero puede tener más cosas. Entonces yo puedo incluir aquí y aquí lo que yo quiera para que sea estable, y yo incluí esta parte y se hizo estable. Entonces el error, si se fijan, efectivamente se va a 0, y mi salida pues es la senoidal. Ya la estoy siguiendo completamente. ¿Sí? Bueno, el problema que hemos hecho con estas dos cosas
es que estamos suponiendo que no hay perturbaciones, que no hay ruido, pero este no es el caso. Por lo general voy a tener este ruido, ¿sí? Entonces ahora el problema es un poco más complicado porque quiero seguir siguiendo a la referencia, pero rechazando la perturbación, ¿sí? Entonces, el seguir a la referencia, como este sistema es lineal, fíjense, estamos trabajando en sistemas lineales invariantes en el tiempo relajados, ¿sí? Entonces, cumplen el principio de superposición. La salida es algo contra la referencia y algo contra la perturbación. Contra la referencia ya la analizamos porque para hacer el análisis tendría que hacer un análisis cuando tengo la referencia y d igual a 0. Uno es con la referencia y luego d igual a 0. Y el otro análisis debería de ser con la referencia igual a 0 y d lo que valga. Entonces, haciendo el análisis 1 y el 2 y luego lo sumo, obtendría la respuesta de y. ¿Sí? Como es principio de superposición, hago la suma y tendría. Esta parte, si se fijan, ya la hicimos. Fue la pasada, la que acaba de pasar, que no tenía perturbación, pues sería 0. Entonces vamos a hacer la perturbación y con r igual a 0. Si yo hago el mismo análisis ahora de la salida, yo ya no voy a hacer análisis del error porque el error es para seguir la referencia. Ahora voy a hacer el análisis de la d. ¿Sí? Tengo esta y contra d. Fíjense, pues es el numerador de la d y del denominador de d. Entonces, el controlador que es DNC y DC queda aquí en medio también. Y tiene este enlazo cerrado, este sistema contra D. O sea, lo voy a dibujar para que lo vean ahora. Sería G, Y, ¿sí? Aquí estaría C. Como R es igual a 0, no se ve. Y luego estaría D aquí, como entrada, ¿sí? Como le cambié el signo aquí a la D, pues en vez de ponérselo aquí menos C, lo voy a poner aquí. Y ahí tengo ya este sistema. Hay que sacar este lazo cerrado. Me da este lazo cerrado que está aquí. Lo sigo reduciendo y está esto. Entonces, en este caso, mi controlador debe incluir un modelo de la perturbación, ¿sí? Si incluyo un modelo de la perturbación, voy a cancelar la perturbación y mi YDS la tendría que estabilizar de abajo. Y YDS contra NDS sería 0. Porque si esto se cancela y esto se hace estable, YDS va a ser 0. No inicialmente. O sea, a lo mejor empieza con algo de movimientos y luego se va a 0. ¿Sí? Y eso quiere decir que con el tiempo este controlador rechazaría las perturbaciones. Entonces, un controlador que quiero que siga una referencia y rechace una perturbación, el controlador debe incluir la dinámica, el modelo de la referencia y debe incluir también el modelo de la perturbación. Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Y este polinomio de abajo debe ser estable. O sea, es lo mismo para ambos casos. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Tenemos este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver el modelo, pues es que está aquí, es el más lento, el de la temperatura. Y ahora tengo una referencia y tengo una perturbación. Si yo pongo el controlador que hice hace rato sin considerar la perturbación, pues el error no se va a 0, ¿eh? Y la salida pues tiene ahí algo extraño, no se fue una oscilación, que es lo que yo quiero que tenga la senoidal aquí. Pero si yo hago las dos cosas, que ahora mi controlador incluye el modelo de la referencia e incluye el modelo de la perturbación, y lo de arriba lo calculé para que el lazo cerrado fuese estable, fíjense lo que pasa. El error, aquí está lo de la perturbación, el error tiende a 0. Y entonces aquí habrá un periodo donde la salida no es igual, pero después sí que es igual a la senoidal, y ya estoy siguiendo mi referencia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si yo lograse tener aquí la DDS? La puse conocida en general. En las plantas vamos a tener perturbaciones constantes o ruidos que se meten, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica en senoidales de la frecuencia o múltiplos de la frecuencia de 60 Hz, ¿verdad?
¿Qué pasaría si yo sí conozco la transferencia de la perturbación? Como es en este caso. Bueno, si yo conozco exactamente la transferencia de la perturbación hacia la salida, yo puedo hacer mejores cosas, ¿sí? Y a veces hay sistemas en los que sí es posible. Vamos a ver el ejemplo en el que sí es posible conocer esa transferencia. Si se fijan, en el anterior yo tuve un cierto tiempo en el que yo rechazaba la perturbación y luego se hacía cero. Si yo conozco esto, puedo cancelar completamente la perturbación desde un principio, como si no existiese. ¿Y eso por qué? Porque lo que voy a hacer es que voy a calcular un control de prealimentación que le va a estar metiendo una señal a mi control, ¿sí? Continuamente. Y esta señal que le va a estar metiendo continuamente va a hacer que se cancele, que la suma de lo que pase por aquí más lo que pase por acá sea exactamente igual a 0. Esa es la idea, ¿no? Creo que ya se vio. Lo que tengo que hacer es que CPS más CPS por G sea igual a esto, ¿verdad? Con signo negativo, para que se cancelen y no haya problema. Entonces, se hacen haciendo el principio de superposición que se aplica a los sistemas lineales. Suponemos que MDS es 0, vamos a suponer que no hay señal aquí. Y entonces voy a hacer el análisis de YDS contra DDS. Si se fijan, si hace este análisis, es esto que tengo aquí, ¿sí? Ahí está el análisis, es lo que les decía, G por C más GD. Si yo quiero que esto sea 0, esto tiene que ser el negativo de esto que está acá, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer, que es, este es N y C, que es el controlador, esto si se fijan es CPDS, sea este negativo, que es GDS entre G, para que al que yo multiplique esto por G, me dé exactamente GD, ¿sí? Dice, note que esta dinámica hace siempre que siempre se cancele. Siempre se cancelaría la perturbación. Si yo hago que aquí CD sea es GD entre G, se imaginan cuando pasa aquí la G se cancela y me queda GD, pero como es signo negativo, cuando lleguen aquí una es negativa, la otra es positiva y YDS ni se entera de la perturbación, ¿sí? Si solo se quiere rechazar la perturbación en el estacionario, es decir, que si exista un pequeño movimiento y luego ya se vaya a 0, ¿sí? Entonces, CPS también se podría hacer como una sola ganancia, ¿verdad? Y hacer el cálculo para que el error en este estacionario sea 0, o para que esa parte sea 0. Pero nosotros vamos a hacer que sea exactamente igual. Aquí tenemos el mismo sistema, ¿sí? Y tenemos que yo conozco, vamos a ver que dijimos que íbamos a hacer, explicar que sí hay formas de a veces conocer esa transferencia, ¿sí? Nosotros queremos aquí tener una cierta temperatura en este líquido, ¿sí? Y nosotros podemos hacer mi modelo suponiendo que la temperatura ambiente es de 20 grados. Pero mi temperatura inicial puede no ser 20 grados. Entonces es una perturbación que va a tener mi sistema. Pero esa temperatura yo sí la puedo medir y metérsela a mi controlador también, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que es. Tenía mi planta normal, que es la temperatura, pero ahora la temperatura del agua puede variar. Pues una constante, vamos a suponer que el agua también pues no varía tan fuerte, ¿verdad? Durante un gran intervalo es la misma. Entonces, como si fuese una constante, pero yo sí puedo ver cómo afecta hacia la salida esa temperatura. Entonces voy a diseñar mi controlador. Mi controlador quedamos que era GD por el inverso, era GD entre G, ¿verdad? El inverso de G, pues está aquí, si se fijan es S más 1, quedó arriba porque se puso, está invertido, y el otro quedó exactamente igual, y se le cambió el signo, como es requerido, ¿no? Entonces ese es mi controlador, y si ese es mi controlador, yo no voy a presentar, ¿cómo se llama? Error en este estacionario, no lo voy a presentar, es más, no voy a presentar tampoco un error debido
a la perturbación. Tal vez aquí, ¿cómo se llama? Debía haber hecho un seguimiento no asintótico y para ver el rechazo al error, pero el error no está afectando para nada a la salida. Este es el comportamiento que se tuviese si no hubiese error también, ¿sí? Bueno, a veces también puedo hacer otro control con el principio del modelo interno. El principio del modelo interno vamos a ver que en cierta forma exige invertir el modelo, pero el modelo puede tener varias cosas, ¿sí? Entre ellos, que un modelo en general no es invertible porque le ganan orden, puede tener más orden el denominador y al invertirlo, pues tiene más orden el numerador en el control y ese sería un sistema anticausal. O sea, esta planta que está aquí, ¿sí? Esa planta puede tener un denominador de más alto orden que el numerador. Si yo lo invierto, aquí el numerador quedaría de más alto orden y entonces ya no sería algo causal. Entonces no es así como decir que lo voy a invertir. Si lo invierto, pues tendría, como dice aquí, que agregar filtros para hacer que el sistema sea causal, ¿sí? Aquí está el análisis que se hace. Tengo la planta, ¿sí? Fíjense que Y de S es GU más D de S. ¿Están de acuerdo? Siguiendo esta ruta que tengo, es esto que está aquí. GU es G por U más DS, ¿sí? Y entonces Y de S, que es lo que estoy aquí sacando por mi modelo, es G por U, ¿sí? Donde G es el modelo, no es la planta. Y mi señal S, que es la que tengo aquí, es la diferencia entre estas dos, ¿sí? El error es la diferencia entre R y S. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces Y de S es G por C por E. En vez de la U, ¿cuánto vale? C por E. Ok. Más D de S. ¿Sí? Vamos ahora a hacer que todo sea perfecto. Vamos a suponer que sea perfecto. Y mi Y de S es G de S por C de S más R de S. No hay perturbaciones aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo hiciese un control de exacto, lo que quisiera es que mi salida Y de S fuese exactamente igual a R de S. Por lo tanto, lo que tendría que hacer mi controlador es directamente invertir, como habíamos dicho, ¿sí? A mi planta, ¿verdad? Fíjense que esto, ¿qué es lo que estoy logrando? Vamos a ver por qué hice este esquema. En general, Y de S me quedaría siempre como E de S aquí. Pero fíjense lo que hice. RDS, ¿qué dije? Ah, si yo tengo un buen modelo, si yo tengo un buen modelo, no hay perturbaciones y tengo un buen modelo, Y y Y cursiva serían iguales y por lo tanto S sería igual a 0. Y por lo tanto el error, que es R menos S, si S es igual a 0 me queda directamente R. Es lo que estoy haciendo aquí, suponiendo que esta parte es exactamente 0 porque estos dos son iguales, ¿sí? Y mi control exacto sería aquí y lo único que necesito es que mi control invierta a la planta, que sea la inversa de eso y ya. Tenemos dos grandes problemas, que es lo que les decía, la causalidad. Si la planta, si tengo aquí la planta, numerador de la planta, denominador de la planta, si este tiene más orden que el de arriba, cuando lo invierta aquí quedaría el denominador de la planta entre el numerador de la planta. Y oh sorpresa, esto sería que tengo más grado arriba que abajo y no lo puedo implementar, ¿verdad? Que es un problema de causalidad. El otro problema es que imagínense que no, que por alguna forma quedó bien, ¿no? Pero el numerador tiene ceros que son positivos. Sí, aquí hay ceros positivos. No importa, están en el numerador, no están provocándome nada inestable. La parte, yo quiero que los polos que estén estén en el plano derecho de acuerdo al problema de estabilidad, ¿verdad? Para que sea vivo estable como lo vimos en la estabilidad, ¿sí? Pero si tengo estos ceros, cuando los invierta aparecen abajo y se pierde la vivo estabilidad. Empiezo a tener problemas de fase no mínima que le llamamos, ¿no? Entonces, tendría que vencer estos dos problemas para que yo pudiese aplicar bien este sistema. Para la causalidad no hay más que agregar filtros.
para que tenga más orden abajo que arriba. ¿Sí? Y entonces la respuesta pues ya no es RDS. ¿Sí? La respuesta que yo ya había dicho que era RDS se invertía, pero le tuve que agregar filtros, pues la respuesta ya se me convirtió en los filtros por RDS. Y si hay ceros positivos, pues tengo que poner una parte GDS con los ceros que están fuera y los positivos. Ya los tengo que separar. ¿Sí? Los que están bien y los que están fuera. Y solo voy a invertir la parte que está bien. ¿Sí? Y ya. Entonces no va a quedar exactamente una copia de la planta, pero bueno, algo se hará. Y si hay perturbaciones, no hay más que agregar más filtros. ¿Sí? Ese es el control por modelo interno. Y bueno, otro gran problema es si hay retardos importantes en la planta, los controladores no van a funcionar. Y para eso necesito el predictor de Smith. Vamos a verlo en su forma sencilla. Yo tengo mi planta aquí y tengo un retardo importante. ¿Se acuerdan? En la transformada de Laplace, una de las propiedades, si había un corrimiento en el tiempo, que es un retardo, tendría que multiplicar por esto. ¿Sí? Entonces tengo mi planta, pero tiene un retardo. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar un poquito, lo de este principio del modelo, por eso se introdujo el modelo interno, ¿verdad? Fíjense que tengo la planta separada y el retardo. Esto es un modelo, todo esto es un modelo del sistema. Lo separamos en dos para hacer lo siguiente. Cuando hay retardo, aquí sería como mi Y garigoleada, esta mi Y cursiva, y si todo está bien, pues esto debería de ser 0, ¿no? ¿Sí? Y en mi controlador B vería nada más GDS, ¿sí? Y estaría haciendo control sobre esta planta. Si hay un pequeño error, ¿sí? Entonces aquí hay una pequeña diferencia y le da una compensación al sistema. Vamos a ver con álgebra qué es lo que pasa. Vamos a tratar de reducir este sistema lo más que podamos, ¿sí? Y vamos a ver cómo hacer el controlador. Si yo tengo este esquema, ¿sí? Es igual a este esquema que tengo aquí, ¿sí? Si se fijan, lo que yo he hecho, perdón, va para atrás, puse un esquema donde tengo GDS multiplicado por este error, por esta menos T a la S, este retardo, y esa es la Y. Entonces todo este bloquecito que está aquí lo sustituyo por este bloque que está aquí arriba. Y entonces me doy el lujo de desconectar este bloque, que al fin ya está implementado por la parte de arriba rojo, y me quedo con este bloque que está aquí. ¿Sí? Ahí está. Me di el lujo porque ya aquí es G por E, ya está completo, y este bloque que está aquí está ahí. Entonces yo puedo empezar a resolver bloques de retroalimentación, ¿sí? Locales. ¿Sí? Este bloque, todavía no resuelvo este bloque, también lo mandé aquí adelante. ¿Sí? Ahí están los tres bloques. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a resolver bloques pedazo a pedazo. El primero es C y 1 más C por G. Aquí está, ¿verdad? Estos dos bloques. Y a eso lo llamo FTA. Y una vez que resuelvo FTA, pues tengo FTB, que es con el otro bloque, ¿sí? Que es GP. ¿Sí? Y una vez que tengo esos, pues ya puedo sacar la función total, que es esta que está aquí. ¿Sí? Aquí pasa algo muy interesante al haber puesto en esta retro también este control. ¿Qué es lo que pasa muy interesante? Que la función de transferencia global es una función de transferencia, si se fijan, como las que hemos estado viendo de control. Es el controlador G entre 1 más C por G. ¿Sí? Es decir, lo voy a dibujar aquí. Fíjense qué es esto. Aquí está el controlador. Aquí está la planta, que se llama G. Aquí está la retro. Aquí está. Y aquí está la salida. Ay, un poquito feo aquí, pero aquí está menos y más. Si se fijan, es exactamente esta función de transferencia con corrimiento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que yo puedo reciclar lo que yo conozco para hacer control aquí como si no estuviese un retardo, y al final lo que va a pasar es que voy a hacer control y va a haber un retardo. No lo pude evitar el retardo, pero pude hacer control. ¿Sí? Entonces,
Si no hay retardo en el denominador, dice, se puede calcular el control, ¿verdad? Aquí, como esto. Si aparece una perturbación, ¿sí? Como estaría aquí, que está la D, tendríamos algún problema, ¿no? Porque la perturbación dice aparece retardada, pero si GDS contiene integradores o partes inestables, entonces, como está aquí también, ya la perturbación nunca va a desaparecer y tendríamos problemas. Hay otros predictores de Smith que utilizan filtros para llevarse a la perturbación, pero en este curso no los tocamos, ¿no? Bueno, finalmente el ejemplo del predictor de Smith. Tengo la temperatura, voy a volver a controlar la temperatura, pero como saben, la temperatura siempre es lenta y además por lo general presenta retardos. Vamos a suponer que ahora presenta un retardo. Aquí lo tengo. No es muy grande, no es muy pequeño tampoco, que digamos, no lo debemos despreciar, ¿sí? Y bueno, yo puedo pensar que no existe retardo y diseñar un PID para ese, que no existe retardo. Si no existiese retardo, quedaría esto, ¿sí? Muy bien el controlador, se controla más o menos a los 30 y termina. Sí, 30 segundos termina. Pero si existe retardo, aquí ya simulé que existe retardo. El PID que calculé no me sirve si son muy lento. Y si hubiese utilizado más retardo, tal vez debía haber hecho el ejemplo con más retardo, hubiese sido a veces imposible de controlar, se va inestable, no se queda oscilando. ¿Qué pasa si yo agarro el predictor de Smith? Fíjense, el PID que calculé no lo he cambiado para nada, es el mismo que funcionó bien como si no hubiese retardo. Voy a utilizar el mismo, pero incluyo el esquema de Smith, ¿sí? Y miren lo que pasa con mi control. Vuelve a ser el mismo, se fijan, acá antes estaba en 30, ahora está en 40 porque hubo un pequeño retardo aquí, pero hizo exactamente el mismo control, se comportó bien. Entonces, si tenemos retardos, podemos utilizar este esquema y el PID o el controlador que haya puesto ahí lo calculo como si no hubiese retardos, ¿sí? Nada más estar conscientes que una vez que lo implemente tengo que incluir el esquema de Smith.